Hola, mucho gusto. Mi nombre es Alejandro Rauhain. Yo soy un ginecólogo oncólogo en el MD Anderson Cancer Center en Houston y tengo el placer de estar hoy con ustedes para discutir acerca de las pruebas genéticas en cascada. Y en particular voy a discutir un proyecto que se llama IGNITE-TX, que es acerca de la identificación de personas con riesgo de cáncer hereditario para realizarse pruebas genéticas y tratamiento. En esta práctica voy a hablar un poco del contexto, es decir, a qué se requiere, a qué me refiero con pruebas genéticas en cascada, cuáles son los estudios que hemos hecho previamente. Voy a discutir lo que significa o lo que estamos tratando de hacer con el estudio IGNITE-TX, cuál es el análisis que estamos haciendo y cómo se llevó a cabo este estudio desde el concepto de la creación hasta la colaboración y la comunicación de todo el proyecto. Entonces, en cuanto al contexto, voy a revisar lo que es las pruebas en cascada. Prevención de cáncer hereditario es súper importante, porque muchas veces de los tipos de cánceres que yo veo, cánceres ginecológicos, particularmente cáncer de ovario, la mayoría de las pacientes se presentan con enfermedad en estadios avanzados. Y está súper bien documentado que la mejor forma de prevenir muertes es ¿cómo se llama? Por medio de hacer prevención. Y eso significa de tratar de identificar a pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de ovario y ofrecerles diferentes tratamientos o cirugías para prevenir cáncer de ovario. Entonces, por ejemplo, si hay una paciente que tiene una mutación en BRCA, esas pacientes ya cuando decidieron no tener más hijos, les podemos ofrecer hacer una cirugía para quitar los ovarios y las trompas de falopio. Y en fin, así para cáncer de mama hay diferentes pruebas diagnósticas que podemos hacer para prevenir que se desarrolle un cáncer avanzado. Y para otras enfermedades hereditarias también hay otras oportunidades que se pueden hacer siempre y cuando sepamos antes de que se desarrolle el cáncer si alguien tiene un cáncer hereditario. Una cosa que es súper importante y que no es tan bien conocida es de que de todos los cánceres que vemos, un gran porcentaje de esos cánceres son hereditarios. Por ejemplo, en cáncer de ovario, alrededor del 20% son cánceres hereditarios. Y cuando vemos a la totalidad de todos los cánceres que vemos, un porcentaje alto es relacionado a cánceres hereditarios. El problema es que, ¿cómo se llama? Solamente entre el 10 y el 50% de las pacientes saben que tienen una alteración genética que los predispone a cáncer. Eso quiere decir que la mayoría de las pacientes no tienen esa información o no saben que tienen una alteración genética que los puede predisponer a tener cáncer. Las pruebas genéticas en cascada, lo que quiere decir es de que si hay un paciente que tiene una mutación, supongamos en BRCA o en Lynch syndrome, eso quiere decir que sus familiares de primero y segundo grado tienen 50% chances de tener la misma mutación. Y si tienen la misma mutación, entonces a todos los familiares que identificamos con la mutación otra vez, 50% chances, a todos esos familiares que identificamos con la mutación, les podemos ofrecer, como mencionalmente, diferentes tratamientos o estrategias para disminuir el riesgo de que desarrollen cáncer. Entonces, este modelo de identificar a un familiar que tiene la mutación y tratar de hacer el testing en todos los familiares de primero y segundo grado es lo que llamamos pruebas genéticas en cascada. Y lo que pasa es de que si identificas un familiar, ¿ok? Al paciente que tiene cáncer, identificas a otro familiar, este otro familiar te lleva a identificar a otro familiar y es por eso que decimos que es como pruebas genéticas en cascada. Lo que pasa actualmente si alguien va a un hospital o a una clínica, por ejemplo, los pacientes que yo veo en MD Anderson, tengo una pacientes con cáncer de ovario, a todas las pacientes con cáncer de ovario, hoy en día les hacemos una prueba genética para si tienen una mutación. Y como mencionaba anteriormente, alrededor del 20% tiene una mutación. Lo que pasa es, estos pacientes que tienen la mutación hablan con un genetic counselor, hablan con los providers, con los doctores, con las nurse practitioners y platicamos acerca de la importancia, acerca de discutir el hecho de que sus familiares tienen el 50% de tener una mutación. Entonces, esto se lo discutimos con los pacientes
Y además les damos una carta en la que incluye esta información diciendo de que como tienen esta mutación de BRCA o Lynch syndrome, tienen que discutirlo con todos sus familiares. Pero el problema es de que estamos dependiendo de que los pacientes entiendan esa información y después lo discutan con sus familiares, ¿ok? Que sus familiares entiendan esa información, que puede ser difícil de entender en un principio, y después que los familiares, de alguna forma, se hagan la prueba genética. Entonces, como se podrán imaginar, todos estos pasos pueden ser complicados y pueden llevar, y es por eso que muchos familiares no se hacen la prueba genética. Entonces, lo que sabemos es de que el 80% de los probants, eso quiere decir los pacientes que tienen la mutación, que tienen cáncer, tienen la mutación, 80% de las veces se comunican con los familiares. Es muy bueno que el 80% se comunique con los familiares. El problema es de que solamente entre el 15 y el 50% de los familiares se hacen las pruebas. Entonces, hay un momento en el que la comunicación no se lleva a cabo muy bien, o tal vez los familiares no saben cómo hacerse la prueba genética, como se me generan de dar hay muchas barreras o muchos puntos en los que esto no puede funcionar. Y es por eso que vemos que solamente entre el 15 y el 50% de los familiares solamente se hacen la prueba genética, que es mucho menor de lo que nosotros gustaría ver. Nos gustaría ver que más del 80% de los familiares se estén haciendo la prueba genética. Hay un estudio muy interesante que demostró que si el 70%, si más del 70% de los familiares se hace la prueba genética en cascada, o sea, si el individuo sale con BRCA y el 70% de los familiares se hacen las pruebas genéticas en cascada, en menos de 10 años identificaríamos a todos los pacientes que tienen mutaciones en BRCA o en Lynch syndrome. Es decir, que este modelo en cascada es súper eficiente si es que lo podemos aplicar a un número mayor de pacientes. Entonces, como mencioné anteriormente, lo que pasa actualmente en la clínica es, identificamos a alguien en nuestra clínica que tiene, supongamos, Lynch syndrome o BRCA, ¿cómo se llama? Hablan con el genetic counselor, como pueden ver en el 2, entienden la información, entienden que es súper importante para los familiares, comparten la información con los familiares, el familiar recibe la información y entonces el familiar tiene que entender la información y después decir, ok, esto es súper importante porque tengo riesgo de cáncer, lo entiendo muy bien y ahora tengo que averiguar cómo el seguro cubre, si mi seguro cubre la prueba de función genética, si mi PCP me va a ayudar o con quién voy a ir. Entonces, hay todo este proceso que es complejo y además que el familiar tiene que al final entender y ver cómo va a encontrar a alguien que le pueda hacer la orden para hacerse la prueba genética. Esto es un estudio que lo hizo Melissa Frey, que es una colaboradora mía en la Universidad de Cornell en Nueva York. Es ginecóloga, oncóloga también. Y lo que hizo en este estudio fue identificar, es un estudio muy simple pero muy importante. Lo que Melissa hizo fue encontrar 30 mujeres que tenían una mutación en BRCA, 30 probants, y después contactó a 114 familiares, ¿ok? Y de esos 114, 95 realmente le contestaban el teléfono. Y lo que es importante es de que lo que hizo ella con esto es, ok, les habló por teléfono y les dijo, tienen una mutación genética, si quieren te podemos ofrecer la prueba genética gratis. Y los familiares dijeron que sí, la mayoría. Y después les hablaron por teléfono para recordarles, oye, no te has hecho la prueba genética, debes de hacértela. Y con este procedimiento de ofrecer las pruebas genéticas gratis y además marcarles por teléfono para recordarles que se tenía que hacer la prueba, se dio cuenta, lo que encontraron es que el 70% de los pacientes completaban las pruebas de función genética, las pruebas genéticas, comparado con lo que tradicionalmente es 50% o menor que eso. Entonces, esta intervención que es muy simple, parece que fue bastante eficiente en este hospital en particular. Nosotros tenemos un estudio hoy en día que lo estamos haciendo con Melissa, con la doctora Frey, lo estamos haciendo en MD Anderson, en Duke, en North Carolina y también en Cornell. Y estamos tomando lo que la doctora Frey hizo anteriormente y lo estamos expandiendo. Entonces, este estudio se llama el FACT Trial. Estamos esperando enrolar 150 probants y ahorita creo que ya vamos en 126
126, o sea que ya estamos cerca de completar el estudio. Y lo que hacemos es, en pacientes que tienen BRCA en estas 3 instituciones, les ofrecemos participar en este estudio, hablan con el estudio, con los genetic counselors, y si son randomizadas a la intervención, ¿ok? Reciben una educación por medio de un video. Además, se les da el acceso a la prueba genética gratis y les hablamos por teléfono para recordarles la importancia de hacerse la prueba de genética. Ese es el grupo de la intervención. El grupo control solamente recibe una carta y también tienen la opción de hacerse la prueba gratis si ellos quieren. Entonces queremos ver si los videos y además los recordatorios son suficientes para aumentar el riesgo, el chance de que los familiares hagan la prueba de función genética en comparación a lo que es estándar. Y estamos esperando que con esto aumente el conocimiento, la autoeficacia, aumente confianza para hacerse la prueba y disminuir las barreras que pacientes o familiares experimentan para llevar a cabo las pruebas de función genética. Tenemos otro estudio que terminamos en el MD Anderson. Lo hicimos en un hospital del condado, donde vemos pacientes que tienen bajos recursos o que no tienen seguro de gastos médicos. Y lo que queríamos hacer es, en población que el 80% es población latina, 15% afroamericana y como 5% blanca, o sea, que una población que de bajos recursos, otra vez, que no tiene seguro de gastos médicos, que reciben su cuidado en este hospital del condado. Lo que queremos ver es cuáles son las barreras que pacientes que van a ese tipo de hospitales experimentan y por qué no se hacen las pruebas de función genética los familiares. Y lo que encontramos fue de que una de las cosas importantes es que los pacientes que tienen BRCA ni se acordaban de haber platicado con un genetic counselor, y los familiares experimentaron un gran número de barreras para poderse hacer la prueba de función genética, que no tenían seguro, que no lo podían pagar, que no sabían que era importante, que no sabían que podían desarrollar cáncer, un montón de barreras y de razones por las que no se llevaron a cabo la prueba de función genética. ¿Cómo se llama? Y todos estos estudios y todas estas diferentes intervenciones que hemos diseñado en los últimos años nos han dado súper importante información para diseñar IgniteTX. Entonces, todo esto que hemos agarrado, toda esta enseñanza y ¿cómo se llama? Habilidades e información que hemos adquirido en los últimos 3 años, a partir de todos estos estudios, nos ayudaron a informar la intervención que llamamos IgniteTX. Entonces, ¿qué es el estudio IgniteTX? La intervención IgniteTX tiene 2 partes importantes. Una es un acceso a un website que incluye videos y actividades educacionales para pacientes que tienen la mutación, pero también para todos los familiares. El website es en español y es en inglés y está diseñado para gente que tiene nivel educacional alto, pero también para gente que tiene nivel educacional de 3er grado. Eso quiere decir que es accesible para todo el mundo, para casi todo el mundo. Además del acceso al website, que es súper importante, y pasamos 2 años diseñando el website para asegurarnos de que fuera simple, que no fuera difícil de navegar. Y además de todo eso, que la gente, expertos en educación del MD Anderson, nos ayudaron a preparar todo el material, y los genetic counselors estuvieron súper atentos y nos ayudaron a diseñar todos los videos. Entonces, todo eso es una parte es el website. La otra parte es que tenemos un Genetic Patient Navigator, o sea, una navegadora que está entrenada y que sabe perfectamente cuáles son las necesidades de estos familiares para poder hacerse las pruebas de función genética. Entonces, tiene estos 2 componentes, el website, pero además la navegadora que puede platicar con los probands, pero también puede platicar con todos los familiares, asegurar de que haya una comunicación adecuada entre todos ellos y también proveer recursos para que los familiares puedan encontrar la forma en la que finalmente se puedan hacer la función de genética. Entonces, todo esto es lo que llamamos IgniteTX. También hay una parte que hay un chatbot en español y en inglés, igual que el website es en español y en inglés,
un chatbot en que los pacientes pueden ir poniendo preguntas que tengan y el chatbot les responde, y esperamos que eso sea otra forma de educar a los familiares para que finalmente se lleven a cabo la prueba de función genética. Entonces, ¿qué tipo de paciente estamos poniendo en el estudio? Son pacientes que tienen BRCA o Lynch syndrome, son los dos, son los únicos pacientes que ahorita tenemos, y estamos interesados en proveer esta información a todos sus familiares de primero y segundo grado. El estudio está diseñado en inglés y en español, y ¿cómo se llama? Actualmente está en el estado de Texas, California, Alabama y Tennessee. Pero si ustedes están interesados en participar en IgniteTX y viven en otro estado, también pueden entrar al website y pueden participar en el estudio. Pero ese es el enfoque ahorita, es en esos otros 4 estados es donde más estamos haciendo promoción, pero prácticamente cualquier paciente que viva en los Estados Unidos que tenga BRCA o Lynch syndrome puede participar en el estudio. Tenemos diferentes formas en las que estamos expandiendo el estudio. Estamos usando redes sociales, como hay una página de Instagram, Facebook, Twitter o X. Estamos hablando con doctores, con nurse practitioners, con genetic counselors en todos estos estados. Estamos haciendo presentaciones, estamos hablando con hospitales, con clínicas, y además las empresas que hacen estas pruebas de función genética nos están ayudando a esparcir información acerca de IgniteTX. ¿Por qué? Porque este estudio está diseñado no para pacientes que vienen en MD Anderson o que van a Cornell, está diseñado para pacientes que viven en cualquier lugar. ¿Okay? Esto es súper importante porque es la población que nos interesa. Queremos llegar a que las pacientes que viven en cualquier lugar que tiene esta mutación tengan acceso a la participación de este estudio, no solamente que estén en un hospital en particular. Y una de las cosas es de que los pacientes en este estudio se hacen una autoinscripción. O sea, el participar en el estudio es algo que el paciente tiene que hacer, lo puede hacer desde su casa, desde su teléfono, desde su computadora, nos puede hablar por teléfono, ¿ok? Y los pacientes se hacen el auto-enrollment. Y los objetivos de este estudio es asegurar de que este estudio es factible, es decir, que podemos podemos hacer estudio en 60 pacientes en menos de 6 meses, y tenemos que estar seguros de que los pacientes están participando en el estudio y que estén entendiendo el estudio y que le estén beneficiando el estudio. Si este estudio, si se cumplen los objetivos de este estudio, el plan es hacer un estudio mucho más grande en 550 pacientes en todos los Estados Unidos, usando todo lo que aprendemos en esta parte del estudio piloto. Entonces, ¿cómo funciona el estudio? Como mencioné anteriormente, los pacientes se inscriben por medio del website, nos pueden hablar por teléfono también, o pueden entrar directamente al website, o nos pueden mandar un correo electrónico, y los probandos, los pacientes que tienen la mutación BRCA o Lynch syndrome, se autoinscriben en el estudio, nos dan una información, es muy simple hacer el enrollment, es muy fácil. La página lo hicimos lo más simple que pudimos. Los pacientes tienen que proveer información acerca de los familiares que les gustaría invitar al estudio, y después de eso, nuestros navegadores ayudan a cómo contactar a los familiares. Es un estudio aleatorizado, es decir, de que el paciente, el program, el que tiene la mutación BRCA o Lynch syndrome, es aleatorizado a uno de 4 grupos. Un grupo recibe el tratamiento estándar, que nada más es una carta. El segundo grupo recibe acceso a IgniteTX, eso quiere decir acceso a la website y a los servicios de la navegadora. El tercer grupo recibe gratis para todos los familiares pruebas de función genética gratis y además un genetic counseling gratis, todos los familiares que estén autorizados a estudio. Y el cuarto grupo recibe la combinación de IgniteTX, es decir, acceso al website, acceso a la navegadora, pero además les damos pruebas de función genética gratis y acceso a un genetic counseling gratis también. Entonces es el grupo común. Otra vez, es un estudio aleatorizado. Eso quiere decir que es al azar. O sea que nosotros no tenemos nada de control de qué grupo cada paciente es randomizado. Y eso es importante porque los estudios randomizados son los estudios que más nos dan información, y es la mejor forma de hacer ciencia para estar seguros de que las intervenciones que estamos diseñados funcionen. Esta es la
el flyer que pacientes reciben. Otra vez, si alguno de ustedes está interesado en participar, lo único que tienen que hacer es usar su cámara y usar el QR code y pueden enrolar en el estudio, pueden mandarnos un correo pero nos pueden hablar por teléfono a este número o se pueden meter al website y el website es ignitetxstudy.com y después de eso es muy simple para poder enrolarse. Son todas estas formas para participar en el estudio. Entonces, las intervenciones, como dije anteriormente, es la parte estándar, que es en la que solamente el proband recibe una carta explicando la importancia de los estudios en genética en cascada y por qué tiene que hablar con todos sus familiares, lo que pasa hoy en día en todos los hospitales. El segundo grupo recibe gratis pruebas de función genética para todos los familiares y además genetic counseling si los familiares quieren ir a eso o quieren participar en eso. El tercer grupo recibe IgniteTX, que es acceso a la página web y además a la navegadora, que es la intervención que estamos investigando en este estudio. Y el cuarto grupo recibe todo, ¿no? Recibe el acceso al website, a las navegadoras, pero además pruebas de genética gratis o genetic counseling gratis. Hay hacemos encuestas o surveys en parte del estudio y pagamos a los participantes para responder las encuestas o los surveys. Y eso es importante para nosotros para entender qué tan eficientemente estamos proviendo la información y educación para los participantes, para entender si hay algún cambio, cómo se está dando este cambio. Al cambio me refiero al uso de pruebas genéticas. Y después hacemos como unas entrevistas para entender cómo fue la comunicación familiar, si están listos para comunicarse, en fin, es muy fácil, estos surveys son súper fáciles. Y al final también nos interesa saber si la intervención IgniteTX funciona, qué cosas podemos mejorar para el estudio más grande, qué tal funcionó la navegación. Entonces, súper importante para nosotros entender cómo funciona, pero además si hay algunas cosas que podemos cambiar y es por eso que estamos haciendo hacemos estas encuestas o estas preguntas. Hay diferentes tipos de análisis que vamos a hacer en el estudio. En esta parte, esta parte piloto, solamente pensábamos hacer 20 probando en Texas, pero como mencioné anteriormente, ya lo expandimos. Ahora estamos interesados en hacer 60 probands. Estamos particularmente en California, Texas, Tennessee y Alabama. Pero como dije, si ustedes quieren participar y vienen en un estado afuera, pueden participar si quieren. Entonces, ¿cómo fue que creamos esto? Quiero que entiendan que este proceso de crear esta intervención que se llama IgniteTX, a pesar de que se ve muy fácil, ¿cómo se llama? Nos tomó más de 3 años en diseñar el website, ¿cómo se llama? En crear todos los módulos de educación, especialmente porque están diseñados para que todo el mundo los pueda entender. Entonces fue un proceso muy arduo y estamos súper orgullosos y creemos que es una forma muy fácil para pacientes para poder enrolarse y que entiendan y realmente funcione. Este es cómo se ve en la página web. Estos son los módulos de educación y es solamente para que los familiares entiendan por qué se tienen que hacer las pruebas de función genética. Entonces, como lo digo anteriormente, es muy fácil de usar, pero sobre todo es súper educacional para todos los familiares. Es el equipo que trabaja arduamente para hacer todo esto posible. Y hoy en día estamos en la parte piloto. Hemos incluido, me parece, 10 pacientes probands en el estudio. Solamente lo empezamos hace 2 semanas, o sea que las cosas se están moviendo bastante rápido. Y como dije, el plan es 60 pacientes. O sea que si alguno de ustedes tiene una mutación en BRCA o Lynch syndrome y les gustaría participar, pueden escribirnos a IgniteTX. Pueden meterse en la página ignitetxstudy.com, pueden mandar un teléfono en una de estas a las diapositivas o pueden copiar al QR code. Esta otra vez voy a enseñar la página. Esta es otra vez la página. Si es que quieren participar, pueden hacerlo otra vez hablando por teléfono.
pienso en la página web o haciendo con el QR code. Y si tiene alguna pregunta, por favor, mándenos se puede meter a la página y nos puede mandar una pregunta por ahí. Hay dos cosas más que me gustaría platicar. Una es acerca de el WISP Studio 2, que eso lo tenemos en el MD Anderson. Mi mentora, la doctora Karen Lu, son los investigadores en este estudio. Y lo que tratamos de ver en este estudio es si quitar las trompas de falopio primero, o sea, hacer una cirugía para quitar las trompas de falopio y eventualmente quitar los ovarios, es algo seguro para pacientes que tienen alguna de estas mutaciones, ya sea en BRCA1, BRCA2, BRIP, RAD51C o RAD51. Y estos son los rangos de edades en las que pueden participar. Esto es importante porque si quitamos los ovarios a edad temprana, antes de los 50 años es la edad promedio de menopausia en los Estados Unidos. Si quitamos los ovarios antes de los 50 años, la mayoría de las pacientes entran en menopausia y entonces eso tiene cambios, puede causar síntomas severos en algunos pacientes y otros problemas de salud. Entonces, este estudio lo que estamos tratando de ver es si quitamos las trompas de falopio, si es que podemos de esa forma disminuir el riesgo de cáncer de ovario, ¿ok? Y retrasar la necesidad de quitar los ovarios a una fecha posterior. Yo creo que es un estudio súper importante, súper interesante, y hay mucha información acerca de hacer salpingectomías, o sea, quitar las trompas de falopio para reducir el cáncer de ovario. Yo diría que hoy en día todavía la información no es tan fidedigna y no lo sabemos, pero es algo que se está estudiando activamente y es una súper buena oportunidad. O sea que si alguno de ustedes tiene una mutación en alguno de estos genes, es joven, no se quiere quitar los ovarios porque no quiere entrar en la menopausia y ya no quiere tener más hijos, la opción de quitarse las trompas de falopio en este estudio es una opción. Yo no lo recomendaría afuera de un estudio clínico, ¿ok? Lo recomendaría solamente dentro de un estudio clínico, pero creo que es un estudio muy interesante y que vale la pena participar. Si están interesadas, tienen estos grupos y quieren retrasar la opción de quitarse los ovarios. Este es el otro estudio que está estudiando una pregunta similar. Estos son solamente para pacientes que tienen BRCA1. Otra vez, el plan es quitar solamente las trompas de falopio y la razón por la que esta idea de quitar las trompas de falopio es de que ya sabemos que muchos de los cánceres de ovario, o tenemos una idea bastante buena que muchos de los cánceres de ovario se originan en las trompas de falopio. Entonces, el razonamiento es de que si quitas las trompas de falopio, tal vez puedes prevenir muchos de esos cánceres de ovario, particularmente en pacientes que tienen una de estas mutaciones. Entonces, al igual que en el estudio pasado, aquí la intervención es quitar las trompas de falopio con el plan de remover los ovarios en un momento posterior para ver si se puede reducir el cáncer de ovario, el cáncer de ovario al mismo grado que lo que es habitual, que es quitar los ovarios y las trompas de falopio al mismo tiempo. Está diseñado para pacientes entre 35 y 50 años que tienen una mutación en BRCA1 y que ya tienen la idea de someterse a una cirugía para reducir el riesgo. Otra vez, son dos estudios diferentes, un poco diferentes, con diferentes mutaciones genéticas y edades diferentes, pero el concepto es bastante similar. Este es el fin de mi presentación. Muchísimas gracias otra vez por la oportunidad de participar, participar en este evento o dar este video. Si alguien tiene una pregunta, me puede mandar un correo. Yo trabajo en el MD Anderson. Mi correo electrónico es jarauh@mdanderson.org y con mucho gusto puedo tratar de responder todas las preguntas que tengan. Muchísimas gracias por su atención y cualquier pregunta acerca de Ignite TX, también por favor comuníquense con nosotros.